Hola, es un gusto saludarlos. Hemos estado durante todo un año hablando de dificultades, de problemas, de oportunidades también, de la guerra, de la paz, de la situación económica. Hoy vamos a hablar de las palabras y vamos a entretenernos hablando de esas palabras que forman parte de nuestro lenguaje diario. No sabemos de dónde vienen, si de otra parte o si han sido creadas en Colombia. Muchas de ellas a veces las usamos sin saber exactamente qué significan. Pues el Instituto Caro y Cuervo ha hecho un gran trabajo para ampliar la cobertura del diccionario de colombianismos hasta llegar a 10.000 palabras y expresiones. Y de eso vamos a hablar con la directora del Instituto, Carmen Villar. Hola. Doctora Carmen, bienvenida. Es una delicia poder hablar de un proyecto tan lindo como el Diccionario de Colombianismos. Bueno, ¿de dónde salen los colombianismos? Por obvia que resulte la pregunta, ¿son adaptaciones de palabras del exterior, son creadas, netamente creadas por nosotros? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Sí, hay creaciones originalísimas, hay adaptaciones, ocupación de expresiones que vienen de afuera con otros sentidos muy propios y muy creativos, usando unas formas de articular el pensamiento para ocupar esas palabras con esos sentidos, que es absolutamente conceptista y maravillosa. ¿Y esto es lo que se llamaría la jerga, nuestra jerga colombiana? No, la jerga es una forma de acuñar términos específicos para un grupo determinado. Entonces uno habla de la jerga de los médicos o habla de la jerga, en mi caso, de los científicos sociales, que les encanta inventar palabras y escriben así, además, que no les entiende ya nadie. Pues lexicográficamente se habla de idiolectos y cosas así, que ya se vuelve algo manejado por una comunidad que habla en esa jerga. Los regionalismos y los colombianismos son un registro más amable del lenguaje. Sí, ¿y qué características tiene algo para que se convierta en colombianismo y no solamente en regionalismo? Debe tener una aceptación amplia. Nosotros tenemos varios mecanismos que logran hacer de expresiones nuestras un espacio que podemos compartir, una belleza, una riqueza y a veces una dureza compartida. Los medios de comunicación cumplen una labor increíble. El periodismo deportivo, a mí me encanta el periodismo deportivo. Y las narraciones, porque enseñan palabras y expresiones, muchas veces expresiones que la gente no tendría en su lenguaje normal, que no son necesariamente colombianismos, son a veces cultismos. Yo recuerdo narraciones de bicicleta, por ejemplo, en que la bicicleta nunca se llama así, sino caballito de acero. De acero, claro, o inflar la red, o cotejo balompédico, pues como por eso, o bajo el sol canicular, por ejemplo, que son expresiones de cultismos, pero que estaban ahí. Y de otro lado hay expresiones muy colombianas como muñequera, ¿no? Calentar muñeca. ¿Qué es eso? Eso es organizar la muñeca del bateador para que esté caliente y no vaya a fallar si viene del béisbol, ¿no? Y muñequera es en boxeo. Pues Carmen, precisamente yo quiero hacer referencia a dos productos que están aquí, para usar una expresión un poco formal, pero estas son las postales que se editaron, se elaboraron para la época de diciembre, para que a través del correo oficial de 472 la gente pudiera tomarlas, recibirlas y enviarlas gratuitamente dentro del país, y en una oportunidad, un día que se dio de franquicia, digamos, para enviarla a cualquier parte del mundo. Es un conjunto de postales que van desde la A a la Z, Amigobio, hasta Zumbambico, en la letra Z. Y también este otro producto, que es de Racamandaca, Esto es como una cartilla de juego para la familia, además recomendable para hacerlo, porque aquí uno se encuentra y establece y hace sopa de letras y una cantidad de juegos con palabras
esas que están con nosotros todo el tiempo. Ya vamos a hablar un poco más de eso, Carmen. ¿Cuáles son las regiones que más colombianismos le aportan a este diccionario? Bueno, el Instituto Caro y Cuervo tiene una red de corresponsales en 10 regiones del país y en esta segunda etapa de las 3 que tiene el proyecto financiado por el Ministerio de Cultura, aparecieron unas regiones con un mayor número. Eso no quiere decir todavía que sean las que más producen colombianismos, pero en esta segunda recolección, en esta segunda cosecha, apareció la región del Caribe, apareció Antioquia y apareció el altiplano cundiboyacense. Sí, en ese orden, región Caribe, sí. Antioquia y altiplano cundiboyacense. Yo creo que a Antioquia además le podemos agregar todo el eje cafetero. El viejo Caldas que llamábamos. Exacto, el viejo Caldas y el norte del Tolima. Y su tierra valle, que es tan original en el aporte de palabras, que ¿cómo quedó ahí? Pues ahí va. Yo creo que es que les ha faltado entrevistar a mi abuela en el otro mundo, porque ella sí que tenía un léxico absolutamente rico y distintivo, pero tal vez si los lingüistas del Caro y Cuervo me ayudan un día, van a encontrar que eso no salía, esas palabras de ella no salían de Guacarí y sus alrededores. Porque por otro lado están las palabras que son antiguas, que para hoy, para el presente ya resultan antiguas, porque las usaban abuelas y bisabuelas y papás y todo lo demás, pero no necesariamente eran colombianismos. Así es. Simplemente son expresiones antiguas. Algunas muy lindas, sí. muy españolas, muy castizas, esas sí castizas, que ya no se usan ni en España. Entonces, cuando un español viene acá y encuentra el su merced, pues no es difícil hacer la asociación con vuestra merced y con el ustedeo que ellos nos señalan a nosotros como que distancia. Soy criada en una familia, como muchas de las familias colombianas, en las cuales ustedear y decirle al papá y a la mamá de usted era lo propio. El tuteo que se ha ido instalando lentamente en nuestra cultura no era parte de la cultura de mi generación. Es más, si uno llegaba a tutear a alguien, era considerado de mala educación. De hecho, mi padre, para decir de alguien que era como maluco, digamos, decía tuteador. ¿Así? ¿Y entonces de dónde viene su merced? ¿Por qué aparece su merced? De vuesa merced. Y es la creación de usted y merced. ¿Y de dónde hicieron ese aporte? En el altiplano cundiboyacense. Sí, hay palabras que uno diría... Su mercedcita, además, tan bonito. Por ejemplo, diría hueso. Sí. ¿Hueso qué tiene de colombianismo? Tiene la forma como ocupamos la palabra. Nosotros decimos, uy, qué hueso, para decir ni siquiera hueso, qué hueso. O como lo decía el finado Jaime Garzón, qué huesazo. Qué huesazo. ¿No? Uy, eso es un huesazo, y además lo decía con esta gracia que uno entendía que eso era, mejor dicho, una jartera, otro colombianismo. Los tolimenses acompañan la lechona con algo que se llama insulso. Sí, insulso. Sí. Aquí lo veo como uno de los colombianismos, lo encontré aquí de casualidad. Sí. ¿Es eso? Claro, un insulso, pues una persona insulsa es una persona que ni fu ni fa, no sabía nada, y el insulso que acompaña a la lechona es un pastelito que ayuda a matizar la cantidad de grasa que comemos cuando uno pues le tupe a ese bitute que es la lechona. ¿Sí? Esta palabra la encuentro, yo no sé, la encuentro como muy asociada a alguna de las costas, no sé si pacífica, Lumbalú. ¿Por qué no le da la vuelta a esa postal y lee la definición? Porque es que esto es un diccionario. Caribe, ritual funerario de San Basilio de Palenque, por supuesto. ¿Cuántos siglos carga? Fue traído desde África por los esclavos que llegaron a América y es una expresión musical del dolor por la muerte de un ser querido. Ahí está. ¿Ve usted? ¿Cuántos siglos hay ahí? Claro, la postal además trae... no, esto tiene que quedarse, mejor dicho, esto no puede ser solamente por esta temporada. No, eso se queda y eso se va a repartir por las bibliotecas públicas, y sé que mucha gente al conocerlas quiere comprarlas, entonces vamos a hacer un tiraje especial para la Feria del Libro, para regalar, para todo. Carmen, ¿desde cuándo vendrá la palabra novelero? Ay, yo no sé, pero me fascina. Novelero nos decían los abuelos. Mi abuelo Sixto Millán, que nació en Ambalema,
nos tenía prohibido salir a mirar a la ventana. Nosotros no podíamos salir ni a la puerta, las niñas no salen, los niños no deben ser, y novelero era algo que él usaba como regaño, ¿no? Sí. Y deje de ser tan novelero, y déjeme contarle una historia que era aterradora. Él había sido combatiente en la Guerra de los 1000 días y su ejemplo para evitar la novelería de sus nietas era, venían unos jinetes y sonaban los caballos, el galopar de los caballos por las calles, y unas niñas sacaron la cara por la ventana y pasó una bala y se llevó la nariz de una de ellas. Eso le pasó por novelera. Entonces nosotros no de noveleriar nada, y mire usted, le estoy diciendo novelero como sustantivo y noveleriar como verbo. Claro. Es apropiada y la vamos volviendo así. Es novelero quien novelerea, es decir, quien curiosea. Calcúlele usted. Y mete las narices donde no debe porque se las lleva una bala. Pero también dice aquí que puede ser una persona que le gustan en exceso las telenovelas. También. Algo que sería pues más moderno, reciente. que sería por ahí como de 50 años hacia acá. Y otra persona que tiene la habilidad de convertir un hecho intrascendente en una historia casi novelesca. Eso. Tiene es así, superlativo. esa facultad. Sí. Pues, bueno, aquí vienen, Carmen, este tipo de palabras Sí. que usted decía, no basta únicamente con decirlas. Así es. Son las palabras que tienen que ser entonadas, casi cantadas, o a veces Totalmente. hasta representadas con movimiento. Por ejemplo, lo voy a decir así simplemente, ututuy. No, pues nada, usted, mejor nada. dicho, a ver, Sí. está como aprendiendo. Sí, exacto. Ututuy requiere una kinesis, un movimiento. Es un movimiento sutil, ¿no? Es un movimiento casi del rostro. Puede tener connotaciones hasta lascivas. Una mujer que pasa y un hombre que está viendo y de pronto hace girar sus ojos y va diciendo ututuy, ¿no? Eso es lascivo. Pero si sacudimos la mano y decimos ututuy, es otra cosa. Exacto. Tiene toda esa riqueza, ¿no? Claro, y veo también algunas palabras aquí que podrían tener cierta connotación. Las abuelas dirían, esta palabra es pecaminosa, por ejemplo, viringo. Sí, sí. Pero mire, yo tengo una viringa aquí, ¿sí? Ah, Que son, a uno le han enseñado que son animalitos fríos, que son animalitos sin piel y les dicen los viringos. Pero claro, es desnudo, ¿no? Y Sí. se decía, ahí salió viringo, que sería traducido salió en bolas Salió. o en bola. sí. ¿No? Oiga, y esto, Carmen, que encuentro, Y. Ah, esa es muy bonita porque es una letra del alfabeto. Sí, Pero si usted se acuerda, además algunas, en los periodos festivos regresan esas viejas canciones y hay una que se llama El Guayabo de la Y, ah, ya, ¿para ya. dónde cojo? Sí, 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 sí. La bifurcación de caminos para la gente es una Y. Claro, esto ya es casi que es un icono geográfico y Sí, y acá se dice así, una Sí. Y. Y eso pues es completamente colombiano. Y Así cierra Ay, divino. el Zumbambico, lo cierra esta colección de postales, el Zumbambico. ¿Por qué no lee la definición? Es que suena tan serio cuando No. se lee una definición de diccionario. Zumbambico, dícese. Dícese, sí. Niño fastidioso o molesto. Claro, esto suena a regaño. Claro. Esa palabra propia de los regaños de las abuelas es usada hoy por los nuevos padres y madres. Es parecido como a chinche, este es muy chinche Sí. en el Cauca, en Valle y en Nariño, pero también es un juego infantil que consiste en un disco giratorio con dos orificios a través de los cuales se pasan dos cuerdas. No lo voy a explicar mucho más este juego, pero bueno, Zumbambico, ahí está el muchachito canzón. Sí, que hoy en día sería niño motivo de medicación con Ritalina porque no se queda quieto. Claro, porque es que precisamente también hay expresiones como estas de la psiquiatría, de la psicología, que en otro momento los colombianos habían denominado de cierta manera, como por ejemplo atribuirle a alguien estar sulfurado. Hoy en día se llama estrés, pero sulfurado será un aporte colombianístico ahí No creo, al porque lenguaje el psicológico. sulfuro debía ser una cosa, pues es una cosa que vaporiza, que produce como un miasma
con sulfuro y eso es, ¿no?, desagradable yo creo que la metáfora viene por ahí, pero, pero bueno, si usted dice sulfurado hoy en día, creo que lo van a mirar como una persona que habla propiamente. Sí, o que hablo muy a la antigua. No, no, para nada, para nada. ¿No será? Sulfurado es muy bonito. ¿De dónde habrán sacado los paisas de Medellín esta palabra, este antioqueñismo, que se vuelve ya colombianismo aquí, como rompoint? Ay Dios, rompoint es una cosa que yo he oído de todas maneras. Sí. Es salido del inglés, claro, round, point, punto redondo, que son las glorietas, Sí. pero pues se ha ido apropiando y se ha ido deturpando, como dicen los lingüistas. Entonces pasó a romboy, ustedes oirán romboy, rompoing, como Sí. si fuera de ping-pong. Y bueno, aquí las lexicógrafas resolvieron consignar esta que es la más general. Y esta que también es muy medellinense, que es juninear, Así, salir a novelear por la calle Junín. a noveleriar, Sí, claro. a noveleriar por ahí. Sí, o a vitrinear también. Algo que yo no sabía además, tratándose de un animal que no es colombiano, ni es ni siquiera americano, no sabía que fuera colombianismo, esto que necesitamos todos permanentemente, el camello. Uy, sí, porque el camillo para nosotros es trabajo. Es trabajo. Sí, Y simplemente adaptamos de esa figura, de esa gran carga ese que ellos cuadrúpedo. llevan, porque ellos llevan gente y llevan carga y son enormes y toca poner una escalera para subirse y tal. Asociamos y hicimos ese uso metafórico. La gastronomía colombiana también ha aportado muchos colombianismos, Ay, por ¿no? favor, eso es un campo riquísimo. Sí. Para abrir el apetito, por ejemplo, a esta hora podemos mencionar algunos de esos colombianismos como hogao, como merengón, Auxilio. miel me sabe, alfandoque, pandero. ¿Sabe cuál me parece linda? Viudo. Viudo de Viudo. pescado. No está ahí, pero es que es genial. Viudo de pescado. Sí. Pues el pobre pescado que lo pescan y lo ponen ahí, pues no. Y quedó viudo. Bueno, pues también está en los juegos infantiles, aportan mucho de estos colombianismos, como por ejemplo la pirinola, las escondidas, el buscapiés. Sí, buscapiés, ojalá que en la temporada navideña no se hayan usado mucho y que no haya habido ningún incidente. ¿Qué tan amenazados, Carmen, están los colombianismos con los extranjerismos? Cuando hay esa competencia tan grande, cuando buena parte de la publicidad usa extranjerismos, el lenguaje habitual, la música, todo está lleno de extranjerismos. Pues sí, hay palabras que llegan con la tecnología, hay palabras que llegan por préstamos espurios a veces, como round point, romboy o lo que sea que decimos, porque hay muchas pronunciaciones y muchas formas de decirlo, y llegan, pero van pasando también. A mí me gusta citar el ejemplo de la palabra CD-ROM, porque primero nosotros dijimos, nadie decía CD-ROM, o CD-ROM, o CD-RUN, oí decir, hasta que la Academia de la Lengua lo incluyó en el diccionario y le puso CD-RON, CD-RON, con tilde, con C. Y cuando ya lo apropiaron para el diccionario se acabaron los CDs. Los CDs ya nadie usa, ya están de salida, ¿no? Entonces un poco, ese es el camino ¿no? Como los casetes. Sí, bueno, los casetes. Bueno, y precisamente estos colombianismos, Carmen, tienen que seguir un proceso para ser admitidos en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Algunos están o están completamente por fuera del diccionario RAE. Bueno, para la última edición del diccionario de la Real Academia se adoptó un criterio que tiene que ver un poco con la necesidad de tener este diccionario, y es que entran como americanismos las palabras o expresiones que se usen de manera simultánea en 4 países de América Latina. Eso implica que si están en 2 o en 3 países no entran ahí.
de manera que se quedaron muchas palabras por fuera. Déjeme darle un ejemplo. En el diccionario de la Real Academia la palabra porro solamente tiene una acepción que a las personas que aman y organizan el festival de ese aire colombiano del Caribe tan hermoso que es el porro, insultan, porque porro es un cigarrillo de marihuana y así está ahí. Sí. Entonces, pues primero ellos se manifestaron en contra de esto y se dirigieron a la Real Academia, pero vinieron al Caro y Cuervo y vieron que está dentro de los colombianismos. Y personalmente tuve la oportunidad de manifestarle a Darío Villanueva, mire lo que pasó, es decir, abran un poco más. Y entonces la palabra porro ya fue considerada en sesión solemne allá para que esté como debe estar. ¿Qué tan amantes son los colombianos de todas las edades de usar los colombianismos? Porque aquí voy a usar un extranjerismo para lo que viene, porque somos muy snob, porque somos snobistas y creemos que usar un colombianismo nos saca, nos baja de un nivel o nos saca de un círculo determinado. Una de las cosas bellas que tienen los colombianismos es que invitan a la conversación en familia. Y el que llega a conversar en familia con boberías snob, pues cae mal, entra en reversa, como diríamos acá. Entonces el espacio de la intimidad familiar es un espacio de verdad también con la palabra y del registro amoroso de las palabras. De los nombres que le pusieron a uno cuando niño, del recuerdo, y por eso nosotros siempre sacamos estas tandas de palabras en Navidad. El año pasado sacamos una buena muestra y este año por Navidad empezamos a entregar todas estas piezas. Ese registro íntimo, ese registro personal, ese registro no lo perdemos nunca. ¿Y hay colombianismos de últimas generaciones? Ay, pero claro que sí, y déjeme darle uno de pasadas generaciones. En la época del yeye y el gogó, que es la mía de la juventud, Sí. se decía de una persona que se resistía a envejecer, que era un Coca-Cola viejo. Sí. Hoy en día usted dice Coca-Cola viejo y no lo entiende ni Mirús. ¿Cómo se dice hoy en día? Coca-Cola, ¿no lo puedo decir en femenino? Sí, a ver. Cuchibarbi. Sí, ese Cuchibarbi iba, pero así mortificando hasta el paroxismo de la risa a unos españoles con los que tuve la oportunidad de compartir un evento que se organizó sobre el futuro del español. Y entonces, a ver, ¿cómo es? Digo yo, es en femenino, porque la igualdad de género trae sus consecuencias. Sí. Nosotros aquí le decimos a la gente vieja cucho, ¿no? Pero Cuchibarbi son solo las mujeres. Ah, sí. Porque es ¿no? Porque Cuchikent no funcionaría. Kent es un muñeco que no pegó. Y entonces a esos así nosotros, que la psiquiatría diría esa persona sufre de síndrome de Peter Pan, nosotros como que no llegamos a eso, ¿no? Sí. Decimos este viejo verde o este vejete o este yo qué sé, pero no le hemos pegado todavía la palabra. El mensaje finalmente, Carmen, directora del Instituto Caro y Cuervo, es no se necesita usar extranjerismos para estar en el presente, para estar en el momento. No. Porque, por ejemplo, chévere es un colombianismo. Divino. Que no pasa de moda. No, y está ahí, y chévere es una de las primeras palabras que aprenden los extranjeros que vienen a estudiar a este país, que cada vez son más. Sí, y esta palabra, por ejemplo, muy reciente, amigobio, que está emparentada con tinieblo. Con tinieblo. También, y con una muy grave, que es amigo con derechos. Ah, esa expresión es grave. Digo yo, porque además ya nadie le dice a uno, yo tengo 2 hijos de 30 y tantos, y ya no dicen tengo una novia, sino estoy saliendo. Están y saliendo. A ver, ¿y cuándo van a entrar? Porque yo aquí no me han presentado a nadie. Están saliendo, que nunca se sabe qué significa salir. No, salir es... ¿Qué alcance tiene? Sí, ni con quién, ni cuántos son, nada. Bueno, no, pues maravilloso, y gracias, Carmen Millán, por compartirnos de esta manera lo que es este trabajo científico realmente. Sí, divertido, que es, sí, divertido, científico, pero pues necesario también. Ay, por favor. Necesario, si no conocemos esto, y además porque nos sirve para desarmar el lenguaje, algo que es tan importante para en este momento. Reencontrarnos, como tenemos un proyecto en el instituto que se llama Palabras de Reencuentro,
decires para el posconflicto, porque en el conflicto se han muerto palabras, se han desusado, se han entrado en desuso y hemos comenzado a darle uso a metáforas bélicas para cosas que no las necesitan. Por ejemplo, nosotros acá decimos blindar un proyecto. No, eso es bélico. Pues claro, Sí. ¿usted cómo dice? Pues protegerlo, presentarlo de buena manera, Sí. blindar un proyecto. Y hay otras palabras que forman parte de la guerra, del conflicto también, que se han ido como creando precisamente por su uso excesivo. No la voy a mencionar para no traerla en este momento, pero la usaban los sicarios de alguna parte del país mucho. Sí, pero ese lenguaje también es objeto de estudio en el instituto. Hay un libro fantástico de uno de nuestros investigadores que se llama El léxico de la muerte en Colombia y es pavoroso abrirlo. Y también registra una creatividad, pero esto no es específico de Colombia. El AMPA siempre ha tenido una forma de lenguaje. De hecho, hoy estudiamos ese lenguaje. En el caso de Medellín, el parlache pues tiene todo su diccionario y su forma de ser, pero en el Siglo de Oro también había una serie de lenguajes, de truanes y demás, que hoy son las notas a pie de página de las obras de los siglos XVI y XVII, sí. Cuando uno va a leer lo que se llama lengua de Germanía. Pues hoy prefiero quedarme, después hablaremos de esa, con palabras para definir a nuestras queridas aves propias, Sí. palabras propias, aves propias, Sí. ya que somos ricos en ese recurso. Palabras como María Mulata, cucarachero, Sí. alcaraván, ave del paraíso, macondo y cañaguate. Ay, claro que sí, macondo es un árbol bello, bello, Sí. la gente no sabe, ¿no? Porque pues ya la apropió y la ocupó quien es nuestra máxima autoridad, nuestro máximo referente cultural, que es Bueno, Gabriel García Márquez. Yo creí que Macondo era un lugar imaginario. Bueno, Lo es. Carmen, Lo es un lugar imaginario, pero también es un árbol. Sí. Muchas gracias, A Carmen ustedes Millán. muchas gracias y que ojalá ese gozo que quiero transmitir con las palabras, ese gozo que hacen posible las personas que han hecho esta investigación tan juiciosa, sea posible para todos ustedes. Las palabras ojalá las usemos para acariciar. A disfrutar de las palabras y acariciarnos con las palabras. Así es. Que tengan una muy buena noche, que descansen y que conversen.